En el parque, el hombre caminaba en silencio junto a su hijo ciego, ahogado por la culpa y el dolor. Hasta que una niña misteriosa apareció, los miró con firmeza y dijo: «Yo sé lo que cegó a tu hijo, y yo puedo curarlo». El padre reaccionó con burla, hasta escuchar un nombre que hizo que el mundo a su alrededor simplemente se detuviera. Ya habían pasado 4 meses desde que Esteban, un niño de 8 años, se sumergió en la oscuridad absoluta. 4 meses desde que aquella mirada viva, curiosa, que iluminaba todo el parque, había sido tragada por una ceguera irreversible. Claudio, su padre, un importante empresario del ramo de bebidas, conocido por los jugos saludables que aparecían en comerciales dirigidos a niños, caminaba a su lado intentando mantener la normalidad. Pero cada paso era un recordatorio cruel. El sonido de la pelota botando aún resonaba en su memoria, contrastando con la mano frágil y temblorosa de su hijo aferrada a la suya. El banco de madera frente a ellos parecía una invitación al silencio que dolía más que 1000 palabras. «¿Recuerdas cuando corrías hasta ahí?», dijo Claudio señalando el árbol frondoso en el centro del césped. Esteban inclinó la cabeza como si quisiera ver a través de la memoria. «Tropecé con esa raíz y casi lloro, pero tú reíste tanto que yo terminé riendo también», respondió con una dulce sonrisa. Claudio se mordió los labios conteniendo la emoción. ¿Cómo explicar que la risa de su hijo ahora era un puñal? Se sentaron lado a lado, el padre forzando ligereza, el hijo intentando sostener el tenue hilo de una infancia que se había perdido. Una brisa ligera agitó las hojas cuando una figura interrumpió el momento. Era una niña de 10 años, delgada, con el cabello castaño desaliñado, pero con una postura demasiado firme para su edad. Se acercó sin dudar, deteniéndose frente a ellos. Claudio levantó la vista, molesto por la intromisión, pero Esteban, curioso, alzó el rostro hacia la nueva voz. «¿Quién es?», preguntó con un tono esperanzado que sonó como una puñalada en el padre. «Soy Aurora», dijo la niña, seria, mirándolo fijamente a Claudio como si ya lo conociera. El empresario frunció el ceño y respondió con frialdad: «Ya es tarde para juegos, niña. Ve a molestar a otra persona». Pero Esteban extendió la mano sonriendo. «Hola, Aurora. ¿Quieres jugar con nosotros? Ya no veo, pero todavía me gusta conversar». El padre lo jaló suavemente, incómodo. «No necesitas hablar con extraños, hijo». El niño suspiró, un poco decepcionado, pero mantuvo atentos los oídos a aquella presencia. Aurora no retrocedió. «No vine a jugar», dijo con firmeza. Claudio bufó cruzándose de brazos. «Entonces, ¿a qué viniste? ¿A espiar la vida de los demás?». El niño, intrigado, insistió: «¿Qué quieres decir? Hablaste de mí, ¿verdad?». «Te oí». El aire se volvió denso. Claudio le lanzó una mirada de advertencia, intentando dar por terminado el asunto. Pero la insistencia en los ojos invisibles de Esteban era imposible de contener. La niña se inclinó levemente hacia el niño, la voz grave y segura. «Yo sé lo que te cegó». Esteban abrió la boca, sorprendido. «¿Lo sabes? ¿Cómo? ¿De verdad lo sabes?». El padre intervino de inmediato levantándose del banco. «Basta, no escuches a esa muchacha, no sabe de qué está hablando». Pero el hijo lo sujetó del brazo casi suplicando: «Papá, deja que hable, si ella lo sabe, quiero escuchar». Aurora mantuvo la mirada clavada en Claudio, y el silencio entre los tres se extendió como una cuerda a punto de romperse. Entonces, sin vacilar, disparó. «Fue la bebida, la que sale de tu fábrica». El mundo pareció congelarse. Esteban abrió inútilmente los ojos con el corazón acelerado. «¿La bebida de mi papá?», murmuró. Claudio sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, la respiración fallando. El parque, antes escenario de recuerdos felices, ahora se transformaba en el palco de una revelación capaz de destruirlo todo. Claudio quedó inmóvil ante la acusación, como si hubiera recibido un golpe invisible en el pecho. Las palabras de Aurora resonaban en su mente. «Fue la bebida».
la que sale de tu fábrica. La garganta se le cerró, la respiración le falló, pero instintivamente reaccionó como un hombre de negocios acostumbrado a apagar incendios con la fuerza de su voz. «Esto es un absurdo», estalló, el rostro enrojecido, la mano levantada en un gesto brusco de rechazo. «Mis bebidas son seguras, aprobadas por organismos de salud. Están hechas especialmente para niños. No sabes de qué hablas». La rabia salía mezclada con miedo, un tono que delataba más de lo que él quería. Esteban, aún sujetando con fuerza el brazo de su padre, sintió el temblor en aquel cuerpo robusto. «Papá, ¿y si ella tiene razón?», preguntó en voz baja, la fragilidad sonando como una cuchilla cortante. Claudio miró a su hijo, desesperado por alejar cualquier duda. «No, hijo, no creas eso. Tu ceguera fue un accidente, una fatalidad. Yo jamás permitiría que algo hecho por mí te hiciera daño, ¿entendiste?». El niño frunció el ceño, los labios temblorosos, pero ella lo dijo con tanta certeza. La curiosidad infantil mezclada con el dolor hacía todo aún más insoportable. Aurora dio un paso adelante, sin dejarse intimidar por el tono autoritario. «No invento historias, señor Claudio. Sus propios ingenieros químicos lo advirtieron, pero usted no quiso escuchar». El silencio cayó pesado, como si los árboles del parque también aguardaran la respuesta. Claudio apretó los puños, la voz casi ahogada. «Mentira, no existe prueba de eso. Son rumores. Estás intentando destruir mi reputación, el trabajo de toda mi vida». El rostro de Aurora no se inmutó. Con una calma que parecía cruel para su edad, continuó. «¿Y qué vale más? ¿Su reputación o los niños que beben lo que usted produce?». La palabra niños sonó como un martillazo, golpeando directo en la conciencia de Claudio. Él desvió la mirada, observando el suelo de tierra como si pudiera esconderse ahí. «No entiendes nada de negocios, niña. No sabes cuánto me sacrifico para sostener a familias enteras. Mi empresa genera empleos, paga impuestos. No es tan simple». Esteban, apretando los labios, se atrevió a alzar la voz. «¿Pero y yo, papá? ¿Acaso no soy también un niño? Si la bebida me hizo esto, tú no deberías saberlo». El niño tocó su propio rostro, pasando los dedos sobre los ojos muertos, en un gesto que hizo que el corazón de su padre se desplomara. Claudio intentó abrazarlo, pero Esteban se apartó levemente, inseguro. La distancia invisible entre los dos parecía crecer a cada segundo. El empresario tragó en seco, la voz vacilante. «Yo nunca te haría eso, hijo mío. Necesito que confíes en mí». Aurora cruzó los brazos, observándolo con la frialdad de quien ya conoce la verdad. «No es cuestión de confiar, señor Claudio. Es cuestión de asumir. ¿Cuántos correos ignoró? ¿Cuántos reportes no quiso leer porque mancharían el brillo de la ganancia? Usted eligió el dinero en lugar de la seguridad y ahora finge no saberlo». La niña hablaba como adulta, cada frase un golpe directo, arrancando al hombre cualquier resto de firmeza. Claudio respiraba con dificultad, la mirada perdida. Por dentro, una guerra silenciosa se libraba. La razón gritaba para negar, callar a la niña, proteger su imagen, pero el miedo, ese miedo visceral de que ella estuviera diciendo la verdad, hacía que su voz fallara. Levantó el mentón en un último intento de imponerse. «Ustedes no saben nada. Voy a probar que no tengo culpa. Voy a probar que nada de esto es verdad». Pero la convicción ya no estaba en su voz. Solo quedaba la sombra de un hombre acorralado, intentando huir de una realidad que ya empezaba a imponerse. Esa noche, ya en su oficina lujosa, Claudio sentía el silencio como a un enemigo. El aire acondicionado zumbaba bajo, pero cada sonido parecía un grito en el vacío. La imagen de Aurora insistía en regresar, repitiendo aquellas palabras como un eco implacable. «Fue la bebida, la que sale de tu fábrica». La negación que había mostrado en el parque comenzaba a vacilar. Sus dedos tamborileaban sobre el escritorio de caoba,
hasta que, dominado por una inquietud corrosiva, llamó a un asistente de confianza. Recolecta muestras antiguas de los lotes, discretamente. Quiero pruebas independientes, nada ligado a la empresa. El tono era seco, pero detrás había miedo, un miedo que intentaba camuflar incluso de sí mismo. Los días siguientes fueron una tortura. Tubos de ensayo, cajas selladas, reportes en sobres discretos comenzaron a llegar. Cada nueva entrega parecía traer consigo el peso de un veredicto. Claudio observaba a los empleados manipular los materiales, pero evitaba mirar directamente el contenido. Era como si no quisiera dar forma al fantasma que lo perseguía. Sin embargo, cuando se quedaba solo, abría las cajas con manos temblorosas, los ojos recorriendo documentos técnicos que parecían escritos en un idioma cruelmente acusador. El momento de la revelación llegó sin ceremonia. Un perito contratado deprisa depositó un informe sobre el escritorio. «Los resultados son consistentes, señor Claudio», dijo en tono profesional, aunque la mirada no ocultaba la incomodidad. Claudio leyó cada línea y el mundo se desplomó. La bebida, sin suficientes conservadores, permitía la proliferación de un microorganismo silencioso, capaz de atacar el sistema nervioso y causar daños irreversibles en la visión. No era un accidente aislado, no era mala suerte. Era consecuencia directa de una decisión. Él mismo había firmado la aprobación de aquella fórmula. El papel temblaba en sus manos. Las palabras se mezclaban, pero la sentencia estaba ahí, clara como hierro candente contra la piel. Decenas de niños habían perdido la vista por los mismos lotes que cegaron a Esteban. «Niños, Dios mío», murmuró, sintiendo que el estómago se le revolvía. Los recuerdos comenzaron a invadirlo sin piedad. Volvieron las reuniones en salas de cristal, ingenieros de bata blanca con miradas tensas. Uno de ellos hablaba con claridad. «Señor, esta bebida sin ningún conservador puede generar una serie de problemas. Puede permitir la proliferación de microorganismos perjudiciales para la salud». Otro reforzaba: «Es demasiado arriesgado poner este producto en el mercado sin ajustes. Podríamos estar comprometiendo la seguridad de los niños». Claudio recordaba perfectamente su respuesta, seca y casi burlona. «Ustedes no entienden lo que está pasando allá afuera. Lo que vende ahora es lo natural. Los padres no quieren nada químico, nada de conservadores. Quieren ver en la etiqueta palabras como saludable, fresco, orgánico. Eso es lo que pondrá mi marca en la cima». Los ingenieros intercambiaron miradas preocupadas y uno insistió: «Pero señor, sin protección, el riesgo de contaminación es demasiado alto. Podríamos tener casos graves de intoxicación». Él los interrumpió con un golpe seco en la mesa. «Basta. Quien toma las decisiones aquí soy yo. Si no están conformes pueden renunciar. La bebida saldrá al mercado tal como está. Eso es lo que los padres quieren y eso es lo que les vamos a dar». Ahora, sentado frente a los informes, Claudio sentía esas frases regresar como cuchillas atravesando su mente. Cada palabra de los ingenieros era un fantasma señalándolo con el dedo. Cada respuesta arrogante sonaba como una sentencia autoimpuesta. El empresario que tanto se enorgullecía de estar a la vanguardia de las tendencias había, en realidad, condenado a su propio hijo. Y no solo a él, sino a decenas de otros niños. El peso era aplastante. Se dejó caer en la butaca de cuero, los ojos fijos en la nada. La imagen de Esteban jugando en el parque, corriendo tras la pelota, se mezclaba con la visión actual de su hijo palpando el aire, perdido en la oscuridad. Fui yo quien le quitó la luz. El pensamiento surgió crudo, imposible de contener. El silencio de la sala solo era interrumpido por el sonido de los papeles deslizándose de sus manos y cayendo al suelo. Intentó convencerse de que aún había una salida. Puedo culpar a los técnicos, puedo decir que no lo sabía. Pero las voces de los ingenieros regresaban como martillazos. «Avisamos, usted ignoró». La madrugada lo encontró encorvado sobre el escritorio, con lágrimas discretas escurriendo entre papeles,
e informes que denunciaban su codicia. Por primera vez en décadas, Claudio no era el empresario inquebrantable, el hombre que nunca vacilaba ante las crisis. Era solo un padre destruido, aplastado por la culpa de haber cegado a su propio hijo y a tantos otros niños inocentes. Claudio pasó la noche en vela, caminando de un lado a otro por la habitación, dominado por el miedo y la angustia. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Esteban sonriendo cuando aún tenía visión, y enseguida el vacío en los ojos ciegos de su hijo. Sabía que ya no había manera de ocultarlo. El niño merecía escuchar la verdad, por más cruel que fuera. Por la mañana, intentó disimular la voz temblorosa y llamó: «Hijo, vamos al parque. Quiero llevarte de nuevo allí». Esteban aceptó con un gesto, sin percibir que aquella invitación cargaba un peso que jamás imaginaría. El banco de madera en el parque parecía el mismo de siempre, pero para Claudio, ese día era casi un tribunal al aire libre. Llegó tomando a Esteban de la mano, el corazón acelerado, como si fuera un acusado a punto de escuchar su propia sentencia. El niño caminaba despacio, tanteando el suelo con el pie hasta sentarse. El padre respiró hondo, las manos sudorosas, y comprendió que ya no podía posponerlo más. Los informes, las advertencias ignoradas, las palabras de Aurora, todo se juntaba en un peso insoportable que ya no cabía dentro de él. «Esteban, necesito contarte algo, pero va a doler». El niño inclinó la cabeza, la expresión inocente contrastando con la seriedad del momento. «¿Doler más que haber perdido la vista?», preguntó en voz baja, casi un susurro. Claudio cerró los ojos un instante, sintiendo la pregunta atravesarlo como un puñal. «Fue culpa mía, hijo». «No fue un accidente, no fue el destino. Yo te cegué». La frase salió temblorosa pero clara. Esteban frunció el ceño, la boca entreabierta. «¿Cómo así, papá? ¿Tú me hiciste esto?» Claudio tragó en seco, las lágrimas ya humedeciéndole los ojos. «Cuando decidieron lanzar aquel nuevo jugo, todos me advirtieron. Me dijeron que, sin conservadores, podía causar problemas graves. Yo lo sabía, Esteban, pero lo ignoré. Pensé solo en las ganancias, en agradar a los padres que querían algo natural. Dije que era mi empresa, que la decisión era mía. No quise escuchar a nadie. Cada palabra era un cuchillo, abriendo una herida aún mayor». El niño mordió los labios, tratando de asimilar. «Entonces, ¿escogiste el dinero en vez de mí?», preguntó el niño, la voz quebrándose, como si el mundo se derrumbara de nuevo. El padre se inclinó, sujetando con desesperación sus pequeñas manos. «No sabía que tú lo ibas a beber, no sabía que serías tú, pero no importa. Me equivoqué, Esteban, fallé contigo, con tantos otros niños. Solo quería ser el mejor, mostrar que mi empresa podía triunfar, y terminé destruyendo lo que más amaba». Con cada palabra, la imagen de Esteban ciego se volvía aún más insoportable. El niño respiraba rápido, como si intentara comprender un enigma cruel. «¿Me hiciste esto por dinero?», repitió, y esta vez la frase salió como una condena. Claudio sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No había defensa posible. La vergüenza lo obligó a bajar la cabeza, incapaz de mirar a su propio hijo. «Sí, hijo, fue eso. Pensé primero en mí y no en ti». La confesión sonó como un trueno, resonando entre los árboles del parque. Esteban soltó lentamente la mano de su padre, girando el rostro hacia la nada, como si buscara un horizonte invisible. «Confiaba en ti. Pensaba que siempre me protegerías, pero fuiste tú quien me quitó la luz». La frase lo golpeó como una piedra lanzada directo al pecho. Claudio intentó acercarse, pero el niño retrocedió, levantando los brazos en un gesto de defensa. El silencio que siguió era demasiado pesado, casi insoportable, como si hasta las aves hubieran dejado de cantar para presenciar aquel corte profundo entre padre e hijo. Claudio se sintió desnudo, despojado de cualquier título, fortuna u orgullo.
Frente a él no había accionistas, prensa ni empleados, solo el hijo que amaba y que ahora cargaba en sí la mayor cicatriz de su error paterno. «No espero que me perdones», murmuró, la voz quebrada. «Pero necesitaba decirte la verdad. Necesitaba que supieras quién fue realmente el causante de esto». Esteban permaneció inmóvil, con lágrimas resbalando en silencio, hasta que murmuró: «Entonces, nada de lo que perdí fue casualidad. Fuiste tú». El silencio pesado del parque parecía no tener fin. Claudio aún sentía el corazón hecho pedazos después de escuchar de labios de su propio hijo. «Entonces, nada de lo que perdí fue casualidad. Fuiste tú». Las palabras resonaban dentro de él, mezcladas con las lágrimas de Esteban que aún corrían. El empresario no sabía si quedarse sentado, pidiendo perdón, o simplemente desaparecer de ahí. Fue en ese instante que pasos ligeros se acercaron. El sonido era casi imperceptible, pero Esteban, más atento al mundo con el oído, levantó la cabeza y murmuró: «Eres tú de nuevo, ¿verdad, Aurora?». La niña apareció frente a ellos, con la misma postura calma y firme que había mostrado desde el primer encuentro. Sus ojos reflejaban una seriedad extraña para alguien de su edad. Claudio, aún dominado por la vergüenza, sintió que la respiración le fallaba. «¿Qué más quieres de mí?», preguntó con voz ronca, intentando sonar firme pero cargada de fragilidad. Aurora, sin prisa, posó la mirada sobre Esteban antes de volver hacia el padre. «Quiero darte una oportunidad, la última que tendrás para hacer lo correcto». Esteban, curioso, extendió la mano hacia la niña como si pudiera verla con el tacto. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Puedes ayudarme?». El tono del niño era casi infantil, cargado de esperanza y miedo al mismo tiempo. Claudio apretó los labios, dividido entre alejar a Aurora de una vez o aferrarse al hilo de esperanza que ella ofrecía. Soltó un suspiro pesado y cuestionó: «¿De qué hablas, niña? Ya dijiste suficiente para destruirme. ¿Por qué sigues aquí?». Aurora respiró hondo. Su voz salió firme, pero con una ternura inesperada. «Porque hay una elección que hacer. Puedes seguir negando, escondiéndote detrás del poder y del dinero, fingiendo que nada de esto pasó. O puedes exponer la verdad, asumir la culpa que es tuya y dejar que yo ayude a tu hijo». Claudio abrió los ojos con incredulidad ante lo que escuchaba. «¿Ayudar? ¿Cómo que ayudar? ¿Tú puedes devolverle la vista?». Esteban, ansioso, apretó el brazo de su padre. «Papá, pregúntale otra vez, ¿de verdad puede?». La niña se acercó lentamente, con los pies firmes en el suelo, y con la calma de quien carga un secreto más grande que su edad, respondió: «Si expones la verdad, yo puedo ayudar a sanar a tu hijo». Las palabras cayeron en el aire como un rayo. Claudio tragó saliva, la garganta cerrada. La esperanza y la desesperación luchaban dentro de él. Esteban, con los ojos ciegos llenos de lágrimas, giró el rostro hacia la voz de ella. ¿Tú dices la verdad? ¿De verdad puedes ayudarme a ver de nuevo?». Claudio sostuvo los hombros de su hijo, como si pudiera protegerlo de promesas vacías. «No le creas, Esteban. Ella es solo una niña, no sabe lo que dice». Pero las propias palabras le sonaron huecas. Sentía dentro de sí una extraña presión, como si algo más grande estuviera ocurriendo allí. Entonces Aurora completó firme: «Yo no soy la que está en juicio, señor Claudio. Es usted. Elija mantener la mentira y perderlo todo para siempre, o levantarse y confesar. Solo así su hijo tendrá una oportunidad». El empresario permaneció en silencio, el rostro hundido entre las manos. De un lado, veía la caída inminente de todo lo que había construido: reputación, fortuna, poder. Del otro, el hijo, su única luz, sentado a su lado esperando algo que le devolviera la vida. Finalmente, Esteban habló con voz quebrada: «Papá, si ella puede ayudarme, no me importa la empresa, no me importa el dinero. Solo quiero volver a ver
y te necesito para eso. El corazón de Claudio se partió al escuchar aquello. Aurora solo observaba, con la serenidad de quien sabía que el próximo paso lo cambiaría todo. Claudio sabía que había llegado al límite. La propuesta de Aurora sonaba como un ultimátum divino y la mirada suplicante de Esteban pesaba más que cualquier acción en la bolsa de valores. Cuando decidió convocar la conferencia de prensa, se sintió como un condenado caminando hacia el cadalso. En el auditorio abarrotado, las cámaras parpadeaban como ojos juzgadores. Los micrófonos apuntaban como armas. El silencio inicial tenía la densidad de una tormenta a punto de estallar. Claudio se acomodó la corbata, pero el sudor en su frente delataba el pavor. Esteban, sentado discretamente en una de las primeras filas, parecía ser la única razón por la que su padre no huía de ahí. «Señoras y señores», comenzó, la voz temblorosa, reverberando en los altavoces. «Estoy aquí para confesar». Murmullos se esparcieron de inmediato. Periodistas, accionistas, curiosos, todos se inclinaron hacia adelante, hambrientos de escándalo. Claudio respiró hondo, intentando reunir fuerzas. Durante el lanzamiento de uno de nuestros productos, fui advertido varias veces. Me dijeron claramente: «Señor, esta bebida sin conservadores puede permitir la proliferación de microorganismos peligrosos». ¿Y qué hice? Lo ignoré. Un murmullo indignado se levantó. Cerró los ojos como si cada reacción fuera un latigazo. «Elegí la ganancia», continuó, la voz ahora más firme, como si arrancara cada palabra desde lo más profundo del alma. «Elegí la imagen de una empresa natural, saludable, porque eso era lo que vendía. Y al tomar esa decisión cegué a mi propio hijo, y no solo a él. Decenas de niños perdieron la vista por el mismo motivo, por mi avaricia». El silencio que siguió fue roto por un grito desde el fondo: «¡Asesino!». Otro reportero gritó: «¿Y ahora, Claudio? ¿Qué hará por las víctimas?». Las cámaras captaban cada segundo sin piedad. Los titulares ya nacían antes de que la conferencia terminara. El imperio de los jugos de la mentira. Ceguera colectiva. Empresario admite culpa. Niños sacrificados por la codicia. Afuera, manifestantes levantaban carteles con ojos dibujados tachados en rojo. El nombre de Claudio, antes símbolo de prosperidad, se convertía en sinónimo de monstruosidad. Respiraba con dificultad, pero no retrocedió. Estaba en el centro de la tormenta que él mismo había creado. «Asumo la responsabilidad total», declaró, la voz quebrada. «No busco justificaciones, no busco piedad. Prometo indemnizar a cada familia, cueste lo que cueste. Mi fortuna no significa nada frente a lo que les arrebaté». Algunos periodistas lo bombardearon con preguntas. ¿Será procesado? ¿Va a cerrar la fábrica? ¿Piensa renunciar? Claudio levantó la mano, pidiendo silencio. «Pueden destruirme, lo merezco, pero si aún existe alguna oportunidad de reparación, voy a aferrarme a ella». Las redes sociales explotaban en tiempo real. Videos recortados de la confesión se volvían virales, acompañados de comentarios llenos de odio. «Monstruo. Debería estar en la cárcel. ¿Cuántas madres lloraron por su culpa?». La masacre pública ocurría en todos los frentes, sin descanso. Aún así, una diminuta chispa de dignidad nacía dentro de él. Era la misma chispa que Aurora parecía haber previsto. Para salvar a Esteban, tendría que despojarse frente al mundo. Claudio salió de la conferencia bajo ensordecedoras burlas y abucheos, los flashes explotando como disparos contra su piel. Los guardias lo rodeaban, pero él no miraba hacia atrás. La única mirada que importaba era la de su hijo, sentado allí adentro, ciego pero atento, aferrándose con fuerza a las palabras de la niña misteriosa. El empresario ya no era el mismo hombre arrogante que un día se rió de las advertencias. Ahora era un padre dispuesto a perderlo todo para quizás recuperar lo que jamás debió haber puesto en riesgo. La noche después de la conferencia parecía interminable. Claudio se encerró en casa con Esteban, devastado por la masacre pública.
pero también extrañamente más ligero por haberse quitado el peso de la mentira. El niño, sin embargo, permanecía callado, el rostro vuelto hacia la ventana, como si buscara en la oscuridad alguna respuesta que su padre no podía darle. «Lo arruiné todo, hijo, pero al menos dije la verdad», murmuró Claudio, esperando una palabra de consuelo que no llegó. Fue en ese silencio tenso que golpearon la puerta. Al abrirla, ahí estaba Aurora, con una serenidad casi sobrenatural. «Cumpliste tu parte», dijo la niña, entrando sin pedir permiso, como si ya hubiera sido esperada. «Ahora es mi turno». En las manos traía una pequeña bolsa de tela descolorida, de la cual sacó ramas secas, flores extrañas y frascos con líquidos de colores intensos. Claudio observaba cada gesto con una mezcla de incredulidad y esperanza. «¿Qué es eso?», preguntó confundido. Aurora respondió con calma. «Hierbas antiguas, conocimiento que no se encuentra en libros. Esto le devolverá la luz a tu hijo». Esteban giró rápidamente, el corazón acelerado. «¿Me hará ver otra vez?». Aurora sonrió levemente, con la dulzura que solo una niña podría tener. «Sí, pero no de una vez. Primero, sombras. Después, siluetas. Más tarde, colores. Hasta que un día volverás a ver el rostro de tu padre». Esteban llevó las manos al pecho, como si necesitara aferrarse a esa promesa. «Papá, ¿escuchaste? Voy a ver otra vez». Claudio, con un nudo en la garganta, no pudo responder. Solo asintió, los ojos llenos de lágrimas, sin creer que la esperanza volvía a tocar su puerta. En la cocina, Aurora preparó el té con movimientos precisos, casi rituales. El vapor que subía de la tetera tenía un aroma terroso y fuerte, llenando la casa con una sensación de misterio. Claudio la observaba, atónito, y por un instante pensó en cuestionarla, pero el silencio reverente de Esteban se lo impidió. Cuando la niña entregó la taza al niño, sus pequeñas manos temblaban de ansiedad. «Bebe todo, despacio», instruyó. Esteban obedeció, cada sorbo acompañado por la respiración agitada de su padre, como si el tiempo se hubiera detenido para presenciarlo. Los días siguientes fueron de tensión y expectativa. En el primero, Esteban soltó un grito en la sala. «¡Veo algo! ¡Una sombra que se mueve!». Claudio casi cayó de rodillas, abrazando a su hijo con fuerza. En el segundo, reconoció las formas de la ventana, el contorno de la puerta. En el tercero, ya distinguía la silueta de su padre caminando por la casa. Y entonces, en una mañana soleada, abrió los ojos y dijo llorando: «Papá, te veo tu rostro». Claudio se desplomó, sollozando como un niño, abrazado al pequeño que recuperaba la luz. Pero, mientras Esteban lo llenaba de abrazos, Claudio de pronto guardó silencio, la mirada perdida, pensativo. El niño lo notó y preguntó, inseguro: «Papá, ¿no estás feliz? ¿No era eso lo que querías?». El hombre respiró hondo y respondió, la voz entrecortada: «Claro que estoy feliz, hijo. Has vuelto a ver, es el mayor regalo de mi vida, pero aún hay muchos niños que siguen ciegos por mi culpa. No puedo descansar mientras no cambie eso también». Aurora sonrió de un modo diferente, casi emocionada, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. «Eso era lo que quería oír», dijo, sacando de la bolsa un pergamino amarillento y una pequeña libreta. «Aquí está la receta. Si se produce en gran cantidad, el té puede devolver la vista a todos los niños afectados». Claudio tomó el cuaderno con firmeza, las manos temblorosas, pero la voz llena de decisión. «Entonces mi fábrica ya no será de jugos. La pondré entera a producir esto a gran escala. Si destruí tantos sueños, ahora los voy a reconstruir». Aurora solo asintió satisfecha, como quien veía nacer a un nuevo hombre ante sus ojos. La decisión fue tomada sin vuelta atrás. Al día siguiente, Claudio entró en su propia fábrica con pasos firmes, pero con el corazón cargado de emoción. El edificio, antes símbolo de poder y ganancia,
Ahora parecía un espacio que debía ser purificado. Reunió a los empleados en una asamblea improvisada, los ojos fijos en cada rostro. Muchos estaban asustados por las protestas, temiendo perder sus empleos. Él alzó la voz, clara y directa. A partir de hoy, no produciremos más jugos. Esta fábrica trabajará únicamente para crear el té que devuelve la vista. No quiero ganancias, quiero redención, y los necesito a ustedes para lograrlo. El silencio inicial dio paso a murmullos, luego a aplausos vacilantes. Algunos lloraron, otros sonrieron. Las máquinas que antes embotellaban jugos coloridos ahora recibían ramas, hojas y flores traídas por proveedores cuidadosamente seleccionados. El olor dulce e industrial fue reemplazado por un aroma herbal intenso que llenaba los pasillos. Los trabajadores ajustaban equipos, cambiaban etiquetas, transformaban galpones enteros para albergar la nueva producción. Claudio caminaba entre ellos, ayudando a cargar cajas, usando guantes, ensuciándose las manos con el polvo de las hierbas, algo impensable meses atrás. Si vamos a cambiar el mundo, lo haremos juntos, decía a cada grupo, inspirando confianza. Pronto los primeros lotes estuvieron listos, en cajas simples, sin logotipos lujosos, solo con la frase estampada en letras grandes, «Esperanza para los ojos». Claudio se aseguró de firmar cada autorización de envío. No se cobrará ni un centavo, repetía. Esas familias ya pagaron un precio demasiado alto. La logística fue ajustada, los camiones adaptados, las rutas creadas. En poco tiempo, los primeros cargamentos salieron de la fábrica, llevando no productos, sino promesas de luz. Y entonces comenzaron a llegar las respuestas. La secretaria de la empresa entró corriendo a su oficina con el celular en la mano. «Señor Claudio, mire esto». En el video una madre lloraba de alegría. «Mi hija volvió a ver. Dijo que vio mi rostro por primera vez después de meses». Otro archivo mostraba a un niño pequeño corriendo por el patio, los brazos abiertos, mientras el padre decía entre sollozos: «Me reconoció desde lejos. Me miró a los ojos y gritó, papá». Claudio veía en silencio, el cuerpo temblando. Cada testimonio era un golpe y un bálsamo al mismo tiempo. Las cartas también comenzaron a acumularse. Sobres escritos a mano, con lágrimas manchando las páginas. «Gracias por devolverle la infancia a mi hija. Ya había perdido la esperanza, pero mi niño ahora dibuja de nuevo porque volvió a ver los colores». Claudio guardaba cada carta como una reliquia, apilándolas sobre el escritorio hasta que ya no hubo espacio. Las leía en voz alta para Esteban, que sonreía, emocionado. «¿Ves, papá? No solo me estás sanando a mí, estás sanando a todos». La opinión pública, que antes lo había crucificado sin piedad, comenzó a transformarse lentamente. Los titulares cambiaban de tono. El imperio de la ganancia ahora fabrica milagros. De villano a redentor, Claudio devuelve la vista a cientos de niños. Pero para él nada de eso importaba ya. Las cámaras, los periódicos, los números en gráficos no eran nada frente a los videos que mostraban a los niños volviendo a jugar, madres tomando a sus hijos de la mano y padres agradeciendo con los ojos llenos de lágrimas. La fama ya no tenía valor, solo la reparación. En las noches silenciosas, Claudio se sentaba con Esteban junto al viejo banco de madera en el parque. El niño, ya viendo con casi total claridad, le tomaba la mano y decía: «Papá, antes solo quería volver a ver. Ahora veo más que antes. Te veo diferente. Veo que cambiaste». Claudio, conmovido, le besaba la frente y respondía: «No quiero que me recuerden como el hombre que cegó. Quiero que me recuerden como el hombre que luchó por devolver la luz. No solo a ti, sino a todos los niños a quienes herí». Aurora, observando a lo lejos, sonreía discretamente. La transformación estaba completa y el mundo entero podía sentirla. El parque, aquella tarde, parecía guardar un silencio especial, como si la naturaleza esperara que algo sucediera.
Los árboles se mecían despacio, proyectando sombras largas en el suelo, y el sonido distante de niños jugando contrastaba con la atmósfera calma que envolvía a Claudio y Esteban. El niño caminaba firme, tomando la mano de su padre, pero esta vez no era conducido, era él quien guiaba. «Aquí, papá, vamos hasta el banco», dijo con una sonrisa orgullosa. Claudio sintió el pecho arder. Ese simple gesto, antes imposible, ahora tenía el peso de un milagro. Sentados lado a lado, pasaron algunos instantes en silencio, escuchando solo el viento y sus propios corazones. Claudio miraba a su hijo con una mezcla de alegría y arrepentimiento. El niño, al notar la mirada constante, se volvió hacia él. «Papá, quería decirte algo». El tono era calmo, pero lleno de significado. Claudio respiró hondo, con lágrimas contenidas, como si supiera lo que vendría. «Te perdono». Esas 3 palabras atravesaron el aire como una liberación. Claudio no contuvo el llanto. Las lágrimas corrieron sin vergüenza y sujetó las manos de su hijo como si nunca más quisiera soltarlas. «No tienes idea de lo que eso significa, Esteban. Pensé que nunca lo escucharía de ti». El niño sonrió con una madurez inesperada para su edad. «Te equivocaste, papá, te equivocaste mucho, pero cambiaste. Perdí la vista, pero gané a un nuevo padre, y eso es más importante». Claudio sollozó abrazándolo con fuerza, sintiendo como si finalmente pudiera respirar después de tanto tiempo. Fue entonces cuando pasos ligeros se acercaron. Aurora apareció, serena, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. El vestido sencillo danzaba con el viento y sus ojos reflejaban una calma profunda. Esteban se levantó de inmediato, corrió hacia ella y la abrazó. «Lo lograste. Puedo ver otra vez, Aurora». Ella correspondió el abrazo con cariño, pero pronto se apartó mirando a Claudio. El empresario se levantó despacio, aún con el rostro mojado de lágrimas. «No tengo palabras para ti. Me devolviste a mi hijo y me mostraste un camino que nunca habría encontrado solo. Gracias». Aurora sonrió levemente, como quien ya sabía lo que iba a escuchar. «No necesitas agradecer. Lo que sucedió no fue solo sobre ustedes dos, fue sobre todos los niños que elegiste ayudar después. Ese es el verdadero milagro, no solo ver con los ojos, sino aprender a ver con el corazón». Claudio asintió en silencio, sintiendo cada palabra grabarse en su alma. Esteban tomó la mano de la niña y pidió: «Quédate con nosotros, quiero que vengas siempre». Aurora, sin embargo, lo miró con ternura y respondió: «Ya cumplí mi misión aquí, es hora de seguir». Se dio la vuelta caminando por la alameda del parque. Claudio, movido por el instinto, corrió tras ella. «Espera. Al menos dime quién eres en realidad». Pero al doblar la esquina, había desaparecido. No quedaba rastro de pasos, ni de su pequeña figura. Solo el viento, que sopló más fuerte en ese instante, haciendo caer las hojas como una lluvia silenciosa. Claudio regresó junto a su hijo agitado. Esteban lo miraba con los ojos húmedos, pero brillando de vida. «Se fue, ¿verdad?». El padre asintió, pasando la mano por el cabello del niño. «Sí, hijo, se fue, porque ya hizo lo que debía». Un silencio lleno de significado envolvió el momento. El niño apoyó la cabeza en el hombro de su padre y dijo: «Ella fue un ángel». Claudio cerró los ojos, sintiendo una paz rara. Los ángeles no vienen solo a curar los ojos, Esteban, vienen a enseñarnos a ver. Se quedaron ahí abrazados, mientras el sol se ocultaba detrás de los árboles, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. El parque, testigo de dolor y redención, ahora parecía un templo sagrado. Claudio finalmente comprendía que la verdadera visión no estaba en los ojos, sino en el valor de cambiar, en el amor que resistía al error y en la oportunidad de recomenzar. Y al lado de su hijo, supo que nunca más volvería a vivir de la misma forma. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso
nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.